¿Qué es el tracto gastrointestinal? También conocido como tubo o tracto digestivo, es un conducto largo y muscular que va de la boca hacia el estómago, a los intestinos y finalmente al ano. En el tracto gastrointestinal es donde el organismo va a absorber nutrientes, agua, vitaminas y minerales y eliminar desechos. En este segundo componente vamos a hablar sobre la anatomía de los órganos principales. ¿Cuáles son estos órganos principales? La boca, la faringe, el esófago, el intestino delgado y el intestino grueso. A continuación vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Vamos a hablar de la anatomía de los órganos principales dando inicio por la boca. La boca es también denominada una cavidad bucal u oral que está formada por las mejillas, el paladar blando, el paladar duro y la lengua. Las mejillas forman las paredes laterales de la cavidad bucal. Están cubiertas por piel en el exterior y por una mucosa hacia afuera, que consiste en el epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. La cavidad bucal propiamente dicha es un espacio que se extiende desde las encías hasta los dientes hasta las fauces. El paso entre la cavidad bucal y la faringe es denominado garganta. El paladar es una pared o tabique que separa la cavidad bucal de la cavidad nasal y forma el techo de la boca. Esta estructura permite la masticación y la respiración al mismo tiempo. El paladar duro, que es la parte anterior del techo de la boca, está constituido por los huesos maxilar y palatino y se halla cubierto de mucosa. Este puede establecer un límite óseo entre las cavidades bucales y las nasales. El paladar blando, que representa la porción posterior del techo de la boca, es un tabique muscular en forma de arco entre la bucofaringe y la nasofaringe, que está revestido por una mucosa. Bueno, dentro de este órgano también cabe hablar de las glándulas salivales. Las glándulas salivales liberan en la cavidad bucal una secreción llamada saliva. Habitualmente se secreta suficiente saliva como para poder humedecer las mucosas de la boca y la faringe y mantener limpios la boca y los dientes. Cuando los alimentos ingresan en la boca, aumenta la secreción de saliva que los lubrica y se disuelve hacia la digestión química. Segundo órgano principal, la faringe. Cuando los alimentos se degluten, pasan de la boca a la faringe, un conducto con forma de embudo que se extiende desde los orificios posteriores de las fosas nasales hacia el esófago por la parte de detrás y la laringe por la parte de adelante. La faringe está constituida por un músculo esquelético y está revestida por una mucosa y comprende tres partes importantes. 1. La nasofaringe, 2. La bucofaringe y 3. Laringofaringe. La nasofaringe interviene únicamente en la respiración, pero bucofaringe y laringofaringe tienen tanto funciones digestivas como respiratorias. Los alimentos ingeridos pueden pasar de la boca a la bucofaringe y laringofaringe. Las contracciones musculares de estos segmentos ayudan a propulsarlos hacia el esófago y por fin hacia el estómago. Tercer órgano principal, el esófago. El esófago es un tubo muscular colapsable de alrededor de unos 25 centímetros de longitud situado por detrás de la tráquea. Este comienza en el límite inferior de la laringofaringe y pasa por delante de la columna vertebral. Luego pasa a través del diafragma por un orificio denominado hiato esofágico y termina en la porción superior del estómago. Cuarto órgano principal, el estómago. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo que tiene una forma de J. Este estómago está localizado por debajo del diafragma en el epigastrio, la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Se interpone entre el esófago y el duodeno, la primera porción del intestino delgado. El estómago tiene 4 regiones principales. 1. El cardias, 2. El fundus, 3. El cuerpo y 4. El píloro. El cardias rodea el orificio superior del estómago. La porción rodeada está por encima hacia la izquierda del cardias en el fundus. Por debajo del fundus se extiende la porción central del estómago que se llama cuerpo. La región pilórica se divide en 3 partes importantes. La primera, el antro pilórico, que se conecta con el cuerpo del estómago. La segunda está constituida por el canal pilórico que lleva a la tercera, el píloro que conduce hacia el duodeno. Cuando el estómago está vacío, la mucosa se dispone en grandes pliegues que pueden reconocerse a simple vista. El píloro se comunica con el duodeno a través de un conducto llamado esfínter pilórico.
El estómago tiene una digestión mecánica y una digestión química. En el estómago, algunos minutos después de que los alimentos entran, se producen cada 15 o 25 segundos unos movimientos peristálticos suaves que son llamados ondas de mezcla. Estas ondas lo que hacen es macerar los alimentos, los mezclan con las secreciones de las glándulas gástricas y los reducen a un líquido que es llamado quimo. Cuando los alimentos llegan al píloro, cada onda expulsa periódicamente 3 mililitros de quimo hacia el duodeno a través del esfínter pilórico, que ya lo vimos anteriormente. Este fenómeno es conocido también como vaciamiento gástrico. Ahora bien, hablando de las funciones digestivas en el estómago, se mencionarán las estructuras base que la componen. ¿Cuáles son estas estructuras base? Primero, mucosas, células o mucosas de superficie y células mucosas del cuello, donde su función principal es secretar moco y absorber. Tenemos también las células parietales que secretan un ácido clorhídrico y es un factor intrínseco. Tenemos también células principales que secretan un pepsinógeno y lipasa gástrica. Tenemos las células G que secretan gastrina, una muscular que se encarga de las ondas de mezcla, es decir, de los movimientos peristálticos suaves, y tenemos un esfínter pilórico que se abre para permitir el paso del quimo al duodeno. Quinto órgano principal, el intestino delgado. Los procesos más importantes de toda la digestión y de la absorción de los nutrientes se producen en un órgano tubular largo que es llamado intestino delgado. Su longitud ya provee una enorme superficie para la digestión y la absorción, y esa superficie se incrementa mucho más cuando hay presencia de pliegues circulares. Estos pliegues son llamados microvellosidades y vellosidades. El intestino delgado comienza en el esfínter pilórico del estómago, se repliega a través de la parte central inferior de la cavidad abdominal y se abre por último en el intestino grueso. Este intestino alcanza un promedio de 2,5 centímetros de diámetro, sus longitudes son alrededor de 3 metros en una persona viva y en un cadáver de 6,5 metros. El intestino delgado se extiende desde el esfínter pilórico hasta la válvula ileocecal. Se divide en tres: duodeno, yeyuno e ileón. La pared del intestino delgado está compuesta por las 4 capas que forman la parte mayor del tubo digestivo. Estas son la mucosa, la submucosa y la muscular y serosa. La absorción se produce por la difusión facilitada, que es llamada ósmosis y transporte activo. La mayor parte de las sustancias se absorbe en el intestino delgado y este también absorbe algo llamado electrolitos, vitaminas y agua específicamente. Ahora bien, vamos a hablar de las funciones específicas del estómago. La primera, mezcla la saliva, el alimento y el jugo gástrico para formar algo llamado quimo. Segundo, sirve de reservorio del alimento antes de su paso hacia el intestino delgado. Tercero, segrega jugo gástrico que contiene HCI, que es un bactericida y desnaturaliza las proteínas. Pepsina, que inicia la digestión por medio de proteínas, y un factor intrínseco que colabora en la absorción de la vitamina B12. Y la lipasa gástrica, que colabora en la digestión de los triglicéridos puntualmente. Y la última función es que segrega gastrina hacia la circulación sanguínea. Como sexto y último órgano principal tenemos el intestino grueso. Esta es la porción terminal del tracto gastrointestinal. Sus funciones son sobre todo completar la absorción, producción de ciertas vitaminas, formación de las heces y la expulsión de las mismas en el cuerpo. Este está compuesto por el ciego, el colon, el recto y el conducto anal. Miden alrededor de 1,5 metros de largo y 6,5 centímetros de diámetro. Sus funciones: 1. Mezclar las austras, peristalsis y propulsión de los contenidos del colon hacia el recto. 2. Las bacterias del intestino grueso pueden convertirse en proteínas y en aminoácidos y producir algunas vitaminas del complejo B y vitaminas K3. Absorbe parte del agua, iones y vitaminas. 4. Forma las heces. 5. Se encarga de todo el proceso de defecación, que es el vaciamiento del recto. La absorción y la formación de la materia fecal en el intestino grueso se da cuando el quimo permanece en el intestino grueso entre 3 a 10 horas. Este se vuelve un poco sólido y semisólido por la absorción activa de agua y se le puede denominar material fecal o heces. Y de esta manera es que se reproduce o se produce el reflejo de defecación. Esto es favorecido por contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales y la relajación del esfínter anal externo. La anatomía de los órganos accesorios. En los órganos accesorios encontramos los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas.
Primero vamos a comenzar por las glándulas salivales. Existen tres tipos de glándulas salivales principales, las cuales son la glándula parótida, las glándulas sublinguales y la glándula submandibular. La glándula parótida son uno de los tres tipos principales de glándulas salivales en el cuerpo y se ubican a los lados de la cara, justo delante de la oreja. Las glándulas sublinguales es la de menor tamaño y se caracteriza principalmente por la presencia de glándulas mucinosas. La glándula submandibular es más lobulada, con estructura glandular mixta, con estructuras mucinosas y serosas. Todas las glándulas poseen un sistema abductal, nervios, vasos, tejido conectivo y nódulos linfoides intraparenquimatosos, especialmente en la parótida. Hay miles de glándulas salivales pequeñas alrededor de toda la superficie mucosa oral. Segundo, tenemos los dientes. Estos están localizados en las apófisis alveolares de cada maxilar. Las apófisis alveolares están cubiertas por las encías que se extienden ligeramente dentro de cada alveolo. Las cavidades alveolares están revestidas por el ligamento y la membrana periodontal. Estas consisten en tejido conectivo fibroso denso que fija el diente a las paredes alveolares y actúa como absorbente durante la masticación. Un diente típico tiene tres regiones externas principales: la corona, la raíz y el cuello. En la corona encontramos el esmalte, la dentina y el surco gingival. En el cuello encontramos la encía y en la raíz encontramos el semesto, el canal radicular, el hueso alveolar, el ligamento periodontal, el foramen apical y más abajo encontramos el nervio. Dentro del diente encontramos la dentina. Esta forma la mayor parte del diente y consiste en una membrana de tejido conectivo calcificado que le otorga a la pieza dental forma y rigidez y es más fuerte que el hueso por su mayor contenido de sales de calcio. Tercero, tenemos la lengua. Esta está compuesta por músculo esquelético cubierto de una mucosa. Junto con sus músculos asociados forman el piso de la cavidad bucal. La lengua se divide simétricamente en dos mitades, por un tabique medio que se extiende en toda su longitud y se inserta por debajo del hueso hyoides, en la apófisis estiloides del hueso temporal y en el maxilar inferior. Cada mitad de la lengua consiste en un complemento de músculos extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos se originan por fuera de la lengua y se insertan en el tejido conectivo de esta. Son los hioglosos, genioglosos y estiloglosos. Los extrínsecos permiten mover la lengua de lado a lado y de adentro hacia afuera. Los intrínsecos modifican la forma y el tamaño de la lengua para el habla y para la deglución. Los intrínsecos son los músculos longitudinales, longitudinal superior, inferior, transverso y vertical de la lengua. Ahora vamos a hablar del hígado y la vesícula biliar. Bueno, el hígado está cubierto en su totalidad por una capa de tejido conectivo denso y regular, que yace en la profundidad del peritoneo. El hígado se divide en dos lóbulos principales, el lóbulo derecho grande y el lóbulo izquierdo más pequeño. Los lóbulos caudado y cuadrado pertenecen al lóbulo izquierdo. Desde el punto de vista histológico, el hígado está formado por varios componentes, los cuales son hepatocitos, cánulos biliares y sinusoides biliares. La vesícula biliar es un saco ubicado debajo del hígado, que funciona como reservatorio de bilis y en un adulto mide cerca de 10 centímetros de longitud. Esta se encuentra rodeada de peritoneo visceral y está en contacto con el píloro, duodeno, cabeza de páncreas y plexura hepática del colon. Y por último tenemos el páncreas. El páncreas es una glándula retroperitoneal que mide alrededor de 12 a 15 centímetros de longitud
y 2.5 de ancho. Esta se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola y está habitualmente conectada con el duodeno por medio de dos conductos. La cabeza es la porción dilatada del órgano cercano a la curvatura del duodeno. Por encima y a la izquierda de la cabeza se encuentra el cuerpo y la cola de forma abusada. Los jugos pancreáticos se secretan en las células exocrinas, dentro de los conductillos que se unen íntimamente para formar dos largos conductos. El conjunto pancreático, que es el más largo, y se une con el conducto colédoco para formar la ampolla pancreática. El otro conducto es el conducto accesorio, que sale del páncreas y desemboca en el duodeno, a 2.5 centímetros de la ampolla hepatopancreática. El tubo digestivo está formado en su mayoría por músculo liso involuntario y algunas otras partes por músculo esquelético voluntario, como la tráquea, la porción superior del esófago y el esfínter anal externo. El tracto gastrointestinal tiene 5 eventos motiles: la masticación, la deglución, la digestión, la absorción y la eliminación. La motilidad en el tracto gastrointestinal está controlada por el sistema nervioso entérico, que se encuentra en el estómago y el intestino delgado. Este sistema tiene dos plexos: el plexo mioentérico o de Auerbach, que se encuentra en las capas muscular longitudinal y circular y se encarga de toda la inervación motora, y el plexo submucoso o de Meissner, que es el más interno, se encuentra en la submucosa y se encarga de la secreción de enzimas, hormonas y moco. En el estómago se va a secretar jugo gástrico, que está formado en su mayoría por ácido clorhídrico, que es estimulado por la gastrina, que es producida por las células GEM. Este tiene dos funciones principales. Es un bactericida y va a ayudar a sacar la matriz alimentaria, a esa subdivisión de esos alimentos. Un factor intrínseco de Castell, que va a contribuir a la absorción de la vitamina B12. Ambos son producidos por las células parietales, que se encuentran en las glándulas oxínticas del fundus. Por otro lado, las células principales van a producir pepsina en forma de pepsinógeno, que es el zimógeno, que se va a activar cuando salga a la luz y entre en contacto con el ácido clorhídrico. Este va a contribuir a la digestión de las proteínas. Una lipasa gástrica, que va a comenzar con la digestión de las grasas. Y también vamos a encontrar en el estómago bicarbonato, pero este ya sí no hace parte del jugo gástrico. El bicarbonato va a ayudar a que no se dañe la estructura morfológica ni fisiológica del mismo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay un polipéptido que se llama motilina, que es producido por las células M y se encuentra en todo el tracto gastrointestinal. Ella se va a encargar de que siempre haya motilidad, de que siempre haya movimiento en todo el tubo, como por ejemplo en las horas de ayuno. Bueno, como venía diciendo, en el estómago se dan 3 eventos motiles. El primero es la relajación receptiva o almacenamiento, que se da en la región proximal y es donde se almacena el bolo alimenticio hasta que no mida menos de 2 milímetros. A la región distal va a llegar una onda lenta, que es ese remanente vagal que viene estimulado por el vago desde el esófago, y un remanente que produce el píloro, una retropulsión pilórica u onda rápida, que cuando ambas se unen van a formar el movimiento de mezcla entre el bolo alimenticio y el jugo gástrico. No podemos olvidar que este movimiento es estimulado por el plexo mioentérico, que estimula las células intrínsecas y estas a las células intersticiales de Cajal. También este mismo movimiento va a estimular al plexo submucoso y a la secreción de mucus. Y por último, el vaciamiento gástrico, que es estimulado por el duodeno y se da en el antropíloro.
consiste en la salida del quimo hacia el mismo. Hay una onda peristáltica que lleva los alimentos que los guía hacia el esfínter, el píloro, de 1 milímetro de diámetro. Los que no pasen irán nuevamente para atrás a ser digeridos. Entonces básicamente pasa lo que está digerido y se queda lo que no. Cuando el quimo entra al duodeno, que se dice que este puede llegar a absorber hasta un 95% de los nutrientes, hay unas enzimas que van a actuar como inhibidoras de la secreción y motilidad gástrica. El péptido inhibidor gástrico, que actúa más que todo en presencia de grasas, la secretina, que además de inhibir va a estimular al conducto accesorio del páncreas para que secrete bicarbonato, y la colecistoquinina, que también va a inhibir y a su vez va a contribuir a la secreción de jugo pancreático y biliar por medio de la contracción de la ampolla de váter y la apertura del esfínter de Oddi. El jugo pancreático es muy proteolítico, tiene 5 enzimas que contribuyen a la digestión de las proteínas. La tripsina, que la vamos a encontrar como tripsinógeno, que es el zimógeno que se va a activar gracias a una enzima llamada enteroquinasa, que a su vez va a activar a las demás proenzimas, que serían quimiotripsina, carboxipeptidasa, elastasa y nucleasa, que es la encargada de los ácidos nucleicos. También hay una amilasa pancreática que va a continuar con la digestión de los glúcidos y los va a dejar como disacáridos, y una lipasa pancreática que finaliza con la digestión de los lípidos gracias a la emulsificación con los jugos biliares. Hay igualmente un borde de cepillo en el que encontramos 2 enzimas disacaridasas que van a dejar a los disacáridos en monosacáridos, y peptidasas que van a dejar a los péptidos en aminoácidos. La vellosidad que recubre las paredes del intestino delgado tiene unas microvellosidades que absorben los nutrientes hacia el sistema circulatorio y los conductos quilíferos del sistema linfático. Los ácidos grasos absorbidos del quimo degradado pasan a los conductos quilíferos, mientras que los demás nutrientes absorbidos ingresan al torrente sanguíneo por medio de los capilares y son captados directamente por el hígado por medio de la vena hepática para su procesamiento. El quimo pasa desde el intestino delgado a través de la válvula ileocecal hacia el ciego del intestino grueso. A medida que las ondas peristálticas desplazan el quimo hacia el colon ascendente y transverso, se van a absorber agua, iones, vitamina B y K. Ya que las células de la mucosa intestinal van a secretar guanilina, que ayuda a regular el metabolismo del sodio. También el intestino grueso sintetiza 3 ácidos de cadena corta, el butirato, acetato y propionato, a través de la fermentación de ácidos grasos, glúcidos y proteínas, por medio de bifidobacterias, que estando en simbiosis con bacteroides, todo va a contribuir a una microbiota saludable. Los desechos sólidos formados se denominan heces. Estos continúan desplazándose por el colon descendente y el sigmoideo. El cuerpo expulsa los productos de desecho de la digestión por el recto y el ano. Este proceso, denominado eliminación, implica la contracción de los músculos rectales, una relajación del esfínter interno del ano y una contracción inicial del esfínter externo del ano. El reflejo defecatorio es en su mayor parte involuntario y depende del sistema nervioso autónomo, pero el sistema nervioso somático también cumple una función en el control del momento de la eliminación.